el tema de venir a Argentina, cuando yo doy conferencias en otros sitios, no me mueve tanto la emoción. Y en Argentina, en general, trato de no dar conferencias porque ya con amigos, familiares, en la primera fila tengo a mis ex cuñados, así que imagínense, Mario Cohen del otro lado, que cuando tenía 10 años lo escuchaba ahí en la calle Salguero en el CIDICSEF. Entonces todo esto me mueve demasiados sentimientos. Dani Mizrahi, que está aquí, le agradezco. Bueno, la verdad, muchísima cantidad de amigos, y agradecer a Jorge Stern y a Cuja que me hayan citado. Bueno, luego de los agradecimientos viene la paliza. Me han llamado para dar 200 años de historia, que son los orígenes del cristianismo, y tratar de que se comprenda cómo nació el cristianismo en una hora. Vamos a ver si logramos entender cómo nació el cristianismo en una hora. Esta es la idea, vamos a ver si se logra. ¿La gente está contenta o no? ¿Cómo está la gente aquí? Sí. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Me oyen? Sí. Muy bien. Bueno, el tema es el siguiente. Para entender la situación es empezar con Judea en el siglo I. Siglo I antes de Cristo. No vamos a hablar del siglo I, sino un siglo antes de la aparición de Yoshua. Voy a hablar luego de Jesús de Nazaret, pero ahora no voy a hablar de Jesús de Nazaret. Lo que me interesa es hablar del judaísmo y qué sucedía en el judaísmo del siglo I. El judaísmo del siglo I era muy complejo. Había muchos judíos en el siglo I, 5 millones de judíos éramos. Ahora somos 16, 17, casi no aumentamos en 2000 años, aumentamos 3 veces nada más. De los 100 millones de habitantes que tenía el Imperio Romano, el 5% era judío. Era una población muy grande comparativamente con otras minorías. Casi podríamos decir que era la minoría más grande que tenía el Imperio Romano. Más o menos 2,5 millones habitaban Judea, y otros 2,5 millones, 3 millones ya estaban en la diáspora. Por lo tanto, tenemos un pequeño detalle que explicar. La gente dice, bueno, los judíos nacimos después de la destrucción del templo del 70. No, mentira. Después de la destrucción del templo del 70, muchos judíos como prisioneros fueron llevados por el Imperio Romano a todo el Imperio Romano. Pero cuando ya, antes de la destrucción del templo, existían grandes comunidades judías prácticamente en todo el Imperio Romano. Por lo tanto, hay que sacarse la idea de que los judíos estamos en todo el Imperio Romano a partir de la destrucción del templo. Esa idea, en realidad, con la creación del Estado de Israel se trabajó mucho. Después de que nos perdimos la independencia, los judíos pasamos a todo el mundo. Pero en verdad, por razones comerciales, casi el 50% de los judíos ya estaban fuera de Judea en el siglo I. Así que estamos hablando de que en el siglo I, en la época de Jesús, había la mitad del mundo judío estaba fuera de Judea, y la otra mitad del mundo judío estaba en Judea. Cuando hablo de Judea, trato de explicar que no hablo solo de Judea, hablo de Judea, Samaria y Galilea, es decir, más o menos de lo que es el Israel actual. No sé si me están siguiendo. ¿Me siguen? Entonces, cada vez que yo hable de Judea, voy a hablar de Judea, Samaria y Galilea. Para no aburrir decir Judea, Samaria y Galilea, voy a reducir todo a Judea. En la diáspora había comunidades tan grandes judías en la diáspora que, por ejemplo, Alejandría se dice que tenía 500.000 judíos. 500.000 judíos en el siglo I. Si no había 500.000 judíos y había la mitad, 250.000, es que estaba toda la comunidad judía de Argentina en el siglo I en Alejandría, para que ustedes tengan una idea de la cantidad de judíos que había en el siglo I. Había grandes comunidades en Chipre. En Chipre se dicen que había 100.000 judíos. Aproximadamente casi toda la isla de Chipre había comunidades judías. El Asia Menor entero. Roma ya tenía comunidad judía desde el año 139 a.C. Es decir, que en Roma ya había judíos del siglo II a.C. ¿Qué queda claro? Que en la zona de Oriente había muchos más judíos que en la zona de Occidente. La zona de Oriente está más cerca de Judea y por lo tanto la más cercana. Y por también los judíos en Babilonia. Ahora, los judíos de Judea no todos pensaban igual. En realidad los judíos nunca pensamos igual. Ya desde la época de Moshe había oposición al liderazgo de Moshe, solamente que lo bueno de la época de Moshe es que la oposición se los tragaba a la tierra. Eso es lo bueno. Cuando había oposición que a Moshe no le gustaba, no sé por qué Dios aparecía, hacía un hueco y la gente desaparecía. Era una cosa muy rara terminar así con la oposición. Si usted lee el texto de la Torá, todas las oposiciones a Moshe van desapareciendo en huecos dentro del desierto y nadie sabe a dónde se fueron toda esta gente. Dice, se los tragó la tierra, literalmente, en el texto de la Torá. Por lo tanto, ya había judíos que estaban contra Moshe. Así que imagínense desde dónde vienen nuestras discusiones, ¿no? Nuestros partidos, en cierto modo.
En el siglo I había grandes partidos. El primer partido, el poderoso, para llamarlo de alguna manera, eran los saduceos. ¿Quiénes eran los judíos saduceos? Los judíos saduceos eran aquellos que tenían todo el poder no, pero gran parte del poder, político, económico y militar de Judea. Es decir, Flavio Josefo los califica que eran 10.000 judíos. 10.000 judíos que dominaban prácticamente todas las instituciones. El Sanedrín estaba dominado por los saduceos. Quiere decir que el Sanedrín o Parlamento judío no es un parlamento de la democracia actual. Es decir, era un órgano de control de la religiosidad. El sacerdocio estaba dominado por el partido saduceo. Por lo tanto, los sacerdotes, el Cohen Gadol, los Kohanim, pertenecían también al grupo saduceo. Eran amigos del Imperio Romano, por lo tanto, si alguien se quejaba contra los saduceos no había problema, venían las tropas romanas y lo mataban. Así que contra los saduceos poca cosa había que hacer, dado que todas las estructuras del poder político y económico estaban en manos de los saduceos, y que eran los, de alguna manera, llamados sacerdotes, los Kohanim. Pero Kohanim que en aquella época eran bastante corruptos, un fenómeno que quizás en Argentina no conocen. En consecuencia, los Kohanim corruptos del siglo I, ¿ok?, dominaban al pueblo judío, y el pueblo judío que quería sacarse a los saduceos de encima. Y por lo tanto apareció en el siglo I a.C. un fenómeno de democratización, una especie de grupos de base, es decir, el pueblo judío que decía: nosotros queremos oponernos a la jerarquía del templo. ¿Y cómo nos vamos a oponer? Con líderes que van apareciendo dentro del pueblo, y van apareciendo maestros dentro del pueblo a los que se le van a llamar rabí. Aparece la figura del rabí. La figura del rabí no tenía ninguna relación con lo que ustedes conocen como el rabino actual. La figura del rabí no todos oficiaban en una sinagoga. Los primeros rabinos que aparecieron de manera itinerante. Eran lo que se llama rabinos carismáticos, maestros que iban de una ciudad a otra. En realidad la figura del rabí, la figura del maestro, es alguien del pueblo que, conociendo profundamente la interpretación de la Torá, puede hablarle al pueblo en forma de parábolas. ¿Ok? Esto se llama mashal en hebreo, en forma de Agadá. Cuando nosotros hacemos Agadá de Pesaj, es el cuentito de Pesaj. ¿Qué hacían los rabinos? Contaban cuentitos. Porque la gente, en general, en vez de ponerse a leer, quería que alguien le cuente cuentitos. Todavía sigue el mismo tema. Es decir, pasa lo mismo. La gente no todos quieren leer. Entonces aparece el rabino, usted va a la sinagoga, le cuenta un cuentito, todos contentos. Se supone que el cuentito que cuenta el rabino tiene relación con la Torá, pero ustedes no saben los inventos rabínicos que hay, porque los rabinos inventaron la interpretación. Empezaron con el derash. El derash, que proviene de la palabra de midrash, es exégesis, interpretación. Con lo cual los rabinos empezaron a desarrollar la tradición. ¿Ok? Tradición que no estaba en el texto de la Torá, pero que dio lugar a la democracia, en cierto modo, a la democratización en el judaísmo, porque los judíos empezaban a seguir a los rabinos, comenzaron a seguir a estos líderes. El movimiento rabínico, como nació, se denominan los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? Los fariseos vienen de la palabra hebrea prushim. Prushim quiere decir separados o puros. En griego, cátaros. ¿Ok? Los cátaros tienen el mismo origen, en cierto modo, filológicamente hablando, que el término fariseo. ¿Quién era el fariseo? El que interpretaba la ley. Y por lo tanto estaba en contra de la autoridad de los saduceos del templo de Jerusalén. ¿Y por qué estaba en contra? Porque indudablemente representaba a todos los intereses del pueblo judío contra la élite de los saduceos. ¿Me están siguiendo o no? Porque cuando aparezca Jesús va a haber un remolino de discusiones y debates donde Jesús va a aparecer metido ahí adentro. Por lo tanto hay que tratar de entender cuál es el problema dentro del mundo judío a nivel teológico. Lo que no explicamos es en qué pensaban los saduceos y en qué piensan los fariseos. Los saduceos pensaban lo siguiente. Primero decían que no existía la vida después de esta vida. Los saduceos decían: del polvo eres, al polvo volverás. Quiere decir, del polvo eres, al polvo volverás, olvídate que hay vida del otro lado. La única vida, decían los saduceos, es esta, y hay que llevarla de la mejor manera. Se acercaban a la filosofía griega de los epicúreos, de intentar vivir felices lo mejor posible. Si la única vida es esta, entonces vivamos bien. Y vivieron bien, porque controlaban todo el poder. Quiere decir que lo hacían bien. ¿Ok? Los fariseos, en cambio, pensaban en la vida del futuro, en el Olam Abba, en la vida, pensaban en la resurrección, creían en la resurrección, y nosotros somos descendientes de los fariseos. Por eso nosotros creemos en la resurrección. Bueno, no todos.
digamos el judaísmo oficial, cree en la resurrección. ¿Por qué? Porque los fariseos entendían que después de la muerte del individuo había un alma del otro lado que luego, al final de los tiempos, iba a volver. ¿Basados en qué texto? Los fariseos, en el capítulo 1 de Ezequiel, donde dice, y los huesos se levantarán del valle de Josafat. Es decir, basado en profetas. Pero los fariseos tenían mucha fuerza en cuanto a la interpretación. Le daban a los rabinos la interpretación de los textos. Y se oponían, en cierto modo, al sistema de sacrificios del templo de Jerusalén. Es decir, supongamos que volvemos al siglo I y alguien comete un pecado. ¿Ok? El que comete un pecado va al templo, da el cabrito y el pecado se terminó. Es decir, ¿cómo funcionaba el sistema para terminar un pecado, una transgresión? Usted tenía un cabrito, iba al templo, lo entregaba, se sacrificaba y automáticamente su pecado quedaba cancelado. Ahora, ¿qué hacía la gente pobre judía? La gente pobre judía cada vez tenía más pecados, porque en realidad no tenía cabritos para dar al templo. Entonces el sistema se fue poniendo injusto. Es decir, el rico pecaba, salvaba el pecado, pecaba, salvaba el pecado. El pobre pecaba una vez y se cargaba con el pecado toda la vida porque no tenía cabrito que llevar al templo. Los fariseos dijeron, esto es un desastre, este sistema es un sistema que no favorece absolutamente nada. ¿Qué inventan los fariseos? Que el pecado, que la transgresión, solamente tiene que ser anulada con el arrepentimiento personal. Y después, si quiere, vaya a sacrificar al templo. Así que el sistema de los fariseos, en la interpretación, cambia lo que se llama el análisis de la expiación. La expiación de los pecados para los saduceos sigue, de alguna manera, la línea del templo. Para los fariseos sigue el arrepentimiento personal. Otro punto importante es que los fariseos entendían que a Israel iba a llegar el Mesías. Punto interesante, porque si no, no hay cristianismo, por lo tanto tenemos que hablar del tema del Mesías. Tema del Mesías que tenía que tener unas características especiales, que tenía que ser un hombre santo, un hombre perfecto. Decir hombre perfecto es un contrasentido, por eso yo creo particularmente que el Mesías no va a llegar nunca. Con lo cual, si es perfecto es Dios, tenemos un problema, pero en la tradición judía, la teología del Mesías dice que tiene que ser no Dios, tiene que ser un Mesías humano. Lo cierto es que la idea mesiánica en realidad proviene de la restauración nacional judía como descendiente de la dinastía de David. La idea mesiánica era rebelarse contra el Imperio Romano y establecer una monarquía judía contra Roma. Por lo tanto, para analizar el Mesías, no hay que analizarlo en términos religiosos, sino en términos histórico-políticos. El Mesías que esperaba el pueblo judío, lo esperaba para liberar a Israel del dominio exterior. ¿Estamos de acuerdo? Y los saduceos no creían en ningún Mesías. Decían que nadie se salva por un Mesías que venga. Directamente anulaban la idea del Mesías. El tercer grupo judío son los esenios. ¿Quiénes son los esenios? Bueno, mucha gente conoce la historia por los rollos del Mar Muerto y porque van a Israel y te muestran las cuevas donde dicen que ahí estaban los esenios. Josefo habla de que había entre 800 y 1000 personas, 1000 judíos esenios. Los esenios tenían otra idea. Decían que había que cumplir el Shema Israel hasta las máximas consecuencias. ¿Y qué dice el Shema Israel? Cumplir a Dios con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Con lo cual, ¿qué decían los esenios? Con todas tus fuerzas es con todos tus bienes económicos. Es decir, tenés que entregar todo a la comunidad, 100%. Con lo cual, cuando a mí me hablan del socialismo o del kibutz, digo, ¿de qué me están hablando? Los esenios ya en el siglo I a.C. habían creado esta idea. ¿Esta idea cuál era? Grupos de comunidades mayoritariamente masculinas, ahí hay todo un debate si hay comunidades que son mixtas o masculinas, que se iban a rezar al desierto, que tenían casi la ideología de los fariseos, porque pensaban igual que los fariseos, pero tenían 2 o 3 puntos diferenciales, divergentes. ¿Cuáles eran los puntos divergentes? Primero, la cuestión del 100%. Los fariseos nunca le pidieron a ningún judío el 100%, ni los saduceos. Siempre bajo la ley de Moisés, el pedido es el 10% de las ganancias, ni el 10% del patrimonio. Por lo tanto, la ley de Moisés dice 10% de las ganancias tienes que entregarla como donación. Esta es la ley de Moisés. Los esenios se radicalizaron, dijeron no, aquí hay que entregar todo a la comunidad. Por lo tanto, era una comunidad de bienes la que de alguna forma habían creado los esenios. Y los esenios se habían retirado al desierto porque entendían que el templo de Jerusalén estaba totalmente corrupto. Y es verdad que estaba corrupto, y entonces ellos querían alejarse de la corrupción del templo y establecer una relación con Dios directa como la que el pueblo de Israel en la época de Moshe tenía en el desierto.
¿Dónde se revela Moshe? ¿Dónde se revela Dios a Moshe? Al pueblo de Israel, en el desierto. ¿Qué hacen los esenios? Quieren volver a la ortodoxia original. Ellos dicen, el pueblo de Israel nace sin templo. ¿Qué templo ni templo? No hay templo. El pueblo de Israel nace en una comunicación con Dios en el desierto. Volvamos al desierto. Por lo tanto, los esenios querían rescatar esa comunicación con la divinidad, esa ortodoxa comunicación con la divinidad, y por eso se escapaban a las cuevas de Qumran. Eran 22 comunidades, todas dispersas alrededor del Mar Muerto, del Yam HaMelach, y todas esas comunidades vivían rezando prácticamente y pidiendo que Dios venga a salvar al pueblo judío.